después podemos jugar con ellos. Dejé los mismos precios que habíamos conversado. Supuse un capital de trabajo de 2 meses de operación. El inicio de operación el 2027, porque dijimos que como hice este ritmo, quiere decir que en el año 1, que es el 2024, invierte en este 10%, el 2025 el 40% y el 2026 el 50%, y el 2027 empieza a producir. Entonces, si se fijan, la inversión aparece en estos 3 años y el siguiente año, que es el 2027, empieza a producir. Calculé que fueran 25 años. Tomé el dato de la primera hoja, que decíamos que la vida útil era de 25 años, que era en realidad la del parque eólico. Periodo de precesión, 6%, valor residual, puse un valor residual alto, porque al menos la planta estoy recuperando una muy buena parte. Y el parque eólico, bueno, ahí hay que ver cuánto es lo que es capaz de recuperarse al final de la vida útil. Esto, de nuevo, es una variable que podemos jugar con ella. Impuesto a la renta 27% y tasa de descuento 6%. Entonces, con esos valores, en este caso yo tengo una producción de 173.600 toneladas de metanol, porque ahí tiene todo el metanol, cero en gasolina y cero en gas licuado. Y un chequeo rápido es que este número tiene que ser igual a este multiplicado por 25 y cuadra. El precio del metanol, le pedí que me ponga los precios solo cuando hay producción, son los 549, y por lo tanto las ventas de metanol son directamente la multiplicación de los dos valores. Y por lo tanto con esto tengo las ventas de metanol año a año y total del proyecto. Obviamente gasolina y gas licuado en este caso son cero. El subtotal de los ingresos es obviamente igual al del metanol. Los egresos, tal como había dicho Tomás, son prácticamente 80.000, o sea, 80 millones de dólares, son 79,8 millones de dólares anuales. El valor residual, como dije que era un 30% de la inversión, son prácticamente 400.000 dólares, pero esto se produce en el año 25, o sea, por acá al fondo. Ahí está. Entonces ahí se genera el valor residual. El valor libre activo, en este caso, como al año 25 y le di una depreciación de 6 años, en realidad en los 6 años queda todo depreciado y no hay nada para el valor libre activo. La depreciación coincide con la inversión, por lo tanto depreciamos todo, ok. La base impositiva, igual que siempre, y en este caso tiene arrastre, y sigue arrastrando, arrastra, y aquí empieza a reducirse lentamente, pero si se fija, nunca se termina de pagar y por lo tanto el impuesto a la renta siempre es cero. Es un muy mal indicio el resultado. Aquí tengo la inversión, el capital de trabajo, estos dos primeros son obviamente el total y el van, no va. Aquí empiezan el año cero. Entonces tengo 13.300 para el año 2026 y esto mismo lo recupero en el último año, los 13.300. Y tengo su total, capital de trabajo más inversión, que son este valor, y por lo tanto puedo sacar el flujo neto, igual como lo hemos hecho siempre, que en este caso son los ingresos, más los egresos, más el valor residual, más el impuesto a la renta y más la inversión y capital de trabajo. Entonces ahí tenemos directamente cuánto es el flujo neto. Y si queremos sacar el flujo antes de impuestos a eso, le restamos o le sumamos en realidad con cambio de signo el impuesto a la renta. ¿Vale? Hasta aquí estamos todos claros, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor. Vale. A esta altura ya se están aprendiendo estos medios de memoria. Espero. Ahora, en el resumen económico, tengo un band negativo, menos 976 millones de dólares. Y respecto a Tomás, que tenía menos 1.100, digamos, millones, en realidad en mi caso puede ser distinto porque yo supuse que los 3 primeros años
era en inversión y me imagino que en la evaluación que hiciste tú supusiste toda la inversión en el año 1. Correcto. Entonces eso hace que desde el punto de vista de los presentes tome un poco más alto. De hecho, yo podría cambiar el ritmo de inversión y le digo 0 y 0, cargué todo al final y tengo, obviamente me aparecen en el tercer año estos 1.343, pero cuando lo actualizo obviamente me quedan más chicos porque corrí las inversiones acá, pero yo puedo hacer, en vez de, voy a hacer un retoque acá y le vamos a decir tome de la F, en realidad tome desde la G. Mm, Desde la G hasta la AQ, y ahí estoy, y eso debería estar coincidiendo contigo, pero veo que todavía aún así no coincide. Ya, ahí llego a 980 y algo, pero no, igual no logro llegar a los 1100. Yo corregí recién y me dio 1039. Tenía un pequeño error por ahí, pero es el mismo orden de magnitud. Eso. Entonces, volvamos a los valores. Sí, estamos en el orden de magnitud. Entonces dijimos 10, 40 y 50, lo dejamos ahí. Entonces, en definitiva, claramente el proyecto nos da negativo, un TIR de menos 2,5, un IBAN que horrible, menos 79%. Y aquí yo puedo ver, hice un resumen de los ítems, tengo ventas, tengo los costos anuales como valor presente, valor residual como valor presente, impuesto a la renta, nuevamente valor presente, inversión, capital de trabajo y tengo la suma de todos los anteriores, que es el flujo neto. Entonces, si yo sumo acá, el valor que me da es exactamente este mismo flujo neto. Entonces yo puedo decir, ok, voy a destinar 33% al metanol, 33% a la gasolina y el 34% restante que queda al gas licuado. Y veo que cuando me voy a las ventas, claramente el que genera más utilidad es el metanol. Por lo tanto, si que yo destino todo a metanol, es el menos peor de los negocios. Si yo destino todo a gasolina, automáticamente los números van del menos 2,5 que tenía TIR me da menos 6,2. Y si en definitiva llevo todo a gas licuado, peor todavía, llego a menos 2.000 millones de dólares como resultado. Entonces, a esta altura, supongamos que dejo un 20%, un 70% y un poquito de gas licuado. Tengo un TIR de menos 6,4 y la pregunta es, ok, con los precios que pusimos, los voy a copiar aquí al lado para poder borrarlo después y no perderlo. Ahí están los mismos valores. Entonces yo le puedo preguntar, ok, en estas condiciones, por favor indícame cuál debiera ser el precio del metanol para lograr van cero. Y aquí me dice que deberían ser $4.000 por tonelada. Tenemos un problema. Supongamos que destinamos todo a metanol para hacerlo mejor. Y volvamos a buscar el precio del metanol. Me dice que debería tener prácticamente el doble de precio del que tiene hoy día para que la cosa cuadre. Entonces, claramente tenemos un problema con el proyecto. Volvamos a los 549. Y la siguiente pregunta es, ok, supongamos que se puede mejorar la inversión. Entonces le pregunto, ¿cuánto debiera bajar la inversión para lograr llegar a van cero? Entonces le digo, juegue con la inversión y me dice, la inversión debiera salir como un 49% de lo que está estimado. Es decir, en vez de un millón o 1.330 millones, se requiere que cueste 652 millones de dólares. Entonces, estamos claros que en definitiva el ejercicio está lejos de dar positivo y digamos que no es una sorpresa. Todos los análisis que hay respecto a los combustibles a partir de hidrógeno hoy día no son comparables todavía, no son competitivos en precio con los combustibles tradicionales
y lo que sí necesitamos es agregar el efecto de los bonos de carbón. Obviamente esto al ser amigable debiera requerir un precio, o sea, debiera pagarse un precio más alto. Ahora, si yo tomo estos valores y hago una cosa y tomo los mismos valores y los divido por 0,49 por hacer un ejercicio y le decimos que esto es 1, significa que llegamos a precios casi van cero. Lo que hice como daba 49% de la inversión, dije, ok, dividamos por punto 49 en los precios para ver si que llego más o menos a van cero. Y sí, estoy llegando a van cercano a cero. Entonces, eh, lo que necesitamos es que o la inversión nos salga la mitad o que los precios logren venderse al doble de precio para que esto cuadre. Entonces, aquí hice algún análisis de sensibilidad. Copiar valores, volvimos a los valores originales. Entonces, con esto yo diría que tenemos algún grado de claridad de cómo resulta este negocio. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Todo claro? ¿El negocio es malo o no? Profesor, Sí, al ser dato verídico esto, que está dando un valor caro, a futuro, cómo se pudiese regular el mercado para que estos precios se ajusten a una oferta más llamativa? sí. A ver, te cuento. Yo tuve una discusión, no una discusión, conversación con alguien de justamente la universidad, que ya no está en la universidad, así que no es nadie de los que se pueden imaginar. Y justamente yo le preguntaba qué podíamos hacer si es que uno tenía generación eléctrica a partir de fuentes renovables para poder aprovechar esa energía cuando no se está ocupando. Y la respuesta fue "Oh, fácil, produce hidrógeno verde". Entonces mi pregunta fue, oye, pero ¿cómo me voy a explicar que ese hidrógeno verde va a ser competitivo cuando yo tengo que considerar que de la energía que produzco, con suerte llego que el 70% se transforma en hidrógeno y si ese hidrógeno lo llevo de vuelta para producir energía de vuelta, tendré una eficiencia de un 50, por lo tanto llego a un 35, y si es que ya era competitivo mi proyecto original, una producción de energía a partir del 35% de la fracción anterior, difícilmente va a ser competitivo. Me dijo, sí, tienes razón. Los números por ese lado difícilmente dan. Y lo mismo pasa con estos combustibles acá. El punto es que cuando uno mira la alternativa hoy día de producir combustibles fósiles, esto está mejorando porque estamos, claro que está disminuyendo el valor de la inversión, como les mostraba la gráfica, y se espera que eso siga produciéndose hacia adelante y salga cada vez la inversión más barata. Pero por otro lado, el punto es cuando uno está mirando el tema cambio climático y dice, ok, si es que seguimos tal como estamos, el tema es que el planeta va a ser invivible por irnos al extremo. Entonces, significa que en algún plazo la opción de seguir ocupando combustibles fósiles simplemente no va a ser viable. Y si eso se da, la pregunta es, ok, eliminar esa opción, ¿cuál es la siguiente que es más competitiva que nos permite seguir funcionando con un planeta medianamente aceptable? Y ahí es donde empiezan a aparecer estas tecnologías. Y sí, claro, el combustible directamente era el más económico, pero cuando uno le pone la restricción de que debe permitir que el sistema sea sustentable, es decir, que pueda permanecer en el largo plazo sin un deterioro de las condiciones ambientales, eso deja de lado simplemente los combustibles fósiles y hay que empezar a ubicar cuáles son las mejores alternativas para competir eh, en la condición de que sean todos productos ambientalmente amigables o sustentables. Sustentable, cuando yo ocupo la palabra sustentable, estoy hablando de que un sistema que puede permanecer en el largo plazo sin un deterioro en el medio ambiente. No sé si que alguno tiene Sí, una visión distinta.
Sí, no, le entiendo su punto de vista, pero, y espero que, claro, como usted bien dice, a futuro la oferta de materias primas y de ingeniería abarate el costo, porque claro, hoy en día, ¿qué bolsillo va a querer cambiarse de 1.000 pesos por litro a 4.000 pesos por litro de combustible? Claramente ese es justamente el problema. Si cuando ustedes empiezan a revisar el hidrógeno, estamos hablando de 1,5 dólares por kilo, y cuando comparamos eso con el gas natural, es lejos más alto que lo que vale el gas natural sin incluir el subsidio en el caso de ENAP. Sigue siendo más alto. Entonces, y si vamos a producir un e-combustible a partir de ese producto, obviamente va a salir más caro también. Entonces, lo que nos está pasando es que todavía estas tecnologías están en la fase que son muy caras, pero lo mismo pasó hace muchos años cuando uno pensaba en energía eólica y en energía solar. Sin embargo, ahí vimos cuánto ha bajado la energía eólica en el paso del tiempo y cuánto más todavía ha bajado la energía solar. Y eso, en definitiva, es producto de que hubieron muchos países que subsidiaron esas tecnologías por muchos años, se desarrolló la industria, lograron optimizar sus procesos de fabricación y hoy día tenemos una energía eólica y una solar que son claramente competitivas contra los combustibles fósiles. Y de hecho es difícil que un combustible fósil compita directamente con los valores de la generación eólica o solar, eh, sin considerar el efecto ahora de la variabilidad del viento y el sol. Cuando uno le agrega esa siguiente variable, es que la eólica y la solar tienen un problema y necesitan el almacenamiento para poder compensar la variación. Pero sin considerar el efecto de almacenamiento, ya claramente son mucho más baratas las eólicas y las solares. Entonces, lo mismo debiera pasar con este tipo de combustible. Aquí, acuérdense que estamos hablando de los primeros de combustibles que se producen a nivel mundial y por lo tanto es casi seguro que van a salir antieconómicos. Pero volviendo al ejercicio, muchas veces es importante tener claro el resultado y no se asusten si le da negativo. O sea, un ejercicio puede dar negativo y la pregunta es, ok, esto que hoy día me da negativo podría ser que más adelante salga bastante más positivo y cambie la figura. Como les digo, necesitamos que la inversión llegue al 50% y cuando vamos a mirar los datos originales, tenemos que los aerogeneradores están en 1.500 y tantos dólares por kilowatt instalado, que eso es caro, y lo que se mira a largo plazo, que podrían llegar al orden de los 900 dólares el kilowatt instalado, y ahí tenemos una reducción sustancial. Y si es que en todo lo que es la planta se logran reducciones también importantes, ya esto que hoy día aparece como muy caro, podría no ser tan caro más adelante. Entonces esto es todo dinámico y de nuevo, cuando uno le agrega a la gasolina el costo de los bonos de carbono que están generando, obviamente el valor, ¿se acuerda que yo les mostraba una gráfica cuando veíamos energía? El impacto del costo de las emisiones era fuerte y por lo mismo eso ayuda a este tipo de combustible. Pueden ser una multa al combustible fósil o un premio para estos combustibles y eso lo hace más competitivo. Entonces, ok, hoy día no en primera vista, pero quizá en el largo plazo o en mediano plazo, esto sí pasa a ser competitivo. No les quería echarle el Profesor, avión abajo con respecto a los combustibles a partir de energía renovable. Adelante, Julio. Profe, bueno, la verdad yo estaba haciendo la tabla, alcancé a llegarlas como hasta la mitad. Solamente unas consultas. Las fracciones de inversiones que usted hizo ahí, ¿esos son suposiciones nomás que usted Sí, tomó para el ejercicio? Yo podría haberlo tomado todo, digamos, desde el año cero, ¿no? La inversión. sí, claro. Ya, Podría haber sido 100, claro. 0 y 0. Cero. Y en el caso de los costos anuales de operación a mantenimiento, claro, usted igual asumió el 6% y para este ejercicio deberían ser como los únicos costos, ¿verdad? Porque no, en realidad no está viendo como otro tipo de costos dentro de lo que anotamos.
En realidad no, pero podrían haber. Ya, De nuevo, esta es una simplificación, si se fijan, ya. no hice un análisis muy a fondo, pero muchas veces se requieren, entiendo que se ocupa aquí soda cáustica en alguna parte del proceso y puede que se requiera en algún otro producto en la fase de producción de los combustibles. Entonces, podrían haber algunos insumos adicionales, pero también si se fijan en las ventas, también había una venta, me parece que de oxígeno, y habían unas ventas de cal y yeso, que eso tampoco están puestos acá. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, esto es una primera aproximación, pero sí, cuando uno hace esto más detallado, tiene que poner esos productos. En este caso, profesor, el valor residual que usted tomó tiene como el valor de un porcentaje de la inversión. ¿Usted se lo dio simplemente o normalmente es Sí. como el cero? No, esto me lo di. Lo normal es que uno se da algún orden de magnitud. En este caso yo supuse un valor alto, justamente porque la planta ya tenía un 40, o sea, tenía 40 años de vida útil y aquí estoy ocupando 25, por lo tanto me quedaron 15 años todavía de planta y el parque eólico yo podría aprovechar bastante más. Entonces, esto incluso podría aumentarlo. Pero si se fijan, aunque yo lo aumente, el efecto en el resultado tampoco es tan significativo. Claro, sí, exacto. Lo que Así pasa es que es. esto se produce el año 25 y por lo tanto el año 25 traído a valor actual es poquito. Y eso que estamos ocupando una tasa de descuento un 6%, si ocupamos una tasa de descuento más alta, el efecto es incluso menor. Ah, perfecto, profe. Ya. Muchas gracias, profe. ¿No es por qué? Profesor, y Sí. si asumimos que no hay impuesto de renta, ¿tiene impacto? En este caso, si se fijan, el impuesto a la renta en la práctica fue cero. Nunca logramos pagar impuesto a la renta. Nunca. Por el tema impositivo. Exactamente, o sea, nunca llegó a generar utilidades como para pagar impuestos. Claro, si yo digo que la inversión es 0,5, ahí sí me aparece un impuesto a la renta. Pero tampoco es tan significativo. Miren los valores, grafiquémoslo para que se vean más claros. Insertar un gráfico, una cosa así, ahí está. Si se fija, aquí están la inversión, este es el impuesto a la renta, el valor residual, el costo anual, si se fijan, estos dos son significativos y estas son las ventas. Entonces, cuando uno mira el impuesto a la renta y el valor residual tienen bastante poco efecto en el resultado. Ahora, como pueden ver, uno con estos resultados que ya obtuvimos acá puede hacer muchísimo análisis. Una de las opciones es hacer un análisis de sensibilidad. Aquí, claro, lo hicimos a mano, pero yo puedo hacer una tabla de análisis de sensibilidad para saber cómo da el resultado con distintos valores de inversión sobre inversión base. Y lo otro que podría haber hecho es agregar una línea adicional. No echemos a perder esta hoja y hagamos una nueva acá. Proyecto puro 2. Y agreguemos una línea más. eh, Insertar. Entonces vamos a correr todo hacia abajo. Y vamos a decir acá precio sobre precio base. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que en el precio le vamos a decir que es el C17, que era el precio que tenía acá, multiplicado por este precio que hagamos sobre precio base que pusimos recién, F4, para dejarlo fijo. Y vamos, entonces esto
F8, fin hacia el lado, F2, control enter, corregido todo esto, vamos a hacer lo mismo con la gasolina. Esto multiplicado por este valor de acá, F4, por eso, y de nuevo repetimos al lado, F8, allá, F2, control enter, listo, y nos vamos a al gas licuado, y entonces también le agregamos este, F4, por eso, estamos listos, y F8, F2, control enter, listo. Entonces ahora yo podría hacer un análisis de cómo, si voy cambiando los precios, 1,5, automáticamente ya me corrige los precios, y si se fija ahora ya no aparecen los 500 y tantos, sino que 800 y tantos, y podría decirle, ok, póngale el doble de precio. Y ahí ya estoy llegando prácticamente al borde de la cancha. Entonces ahora yo lo que tengo es, puedo hacer una tabla acá y decir análisis de sensibilidad, inversión y precio. ¿Y análisis de sensibilidad de qué cosa? Vamos a agregar unas comillas, and, y le vamos a agregar el van este después de impuestos, entregó cualquier cosa. Entonces, aquí, igual, comilla, análisis, ok, ahora and, y espero que ahora me lo tome. Sí, ahora sí. Y agreguemos los dos puntos. Entonces tengo análisis sensibilidad, a inversión y precio a esta condición. Entonces aquí puedo poner en una inversión sobre inversión base, y por este otro lado puedo poner igual a precio sobre precio base. Y aquí entonces voy a llenar algunos números. Necesito esta casilla para poner el valor, que va a ser igual el van. Y vamos a decir aquí los inversión sobre inversión base. Supongamos que nos vamos a ir de 0,3 en igual S más 1, y hasta llegar un poquito más de 1, lleguemos hasta el 1,2. Y lo mismo necesito aquí abajo. Digamos, 3 igual S más 1, y replicamos hacia abajo. Y lleguemos igual hasta 1. Una pregunta, profe. Adelante. Cuando uno habla de inversión, ¿se refiere solamente a los activos físicos? Ah, Porque estoy pensando en los estudios iniciales, los permisos inicial. Entonces ahí como que me generó duda, no sé si eso es inversión, se toma como una inversión sí, no, eso es inversión. o es costo, porque uno le dice costo. Voy a pagar un estudio, voy a pagar los permisos, a lo mejor No, está eso mal dicho. No está. sé si- Sí, a ver, hay una parte que es inversión y otra parte que en realidad no es inversión. O sea, todo está al principio. Una parte es depreciable y la otra no es depreciable. Pero cuando uno habla de inversión es prácticamente todo. Y lo que no es depreciable es lo que uno tenga de terreno. Si yo compro un terreno,
eso no lo deprecio y se supone que cuando termina mi proyecto yo vendo el terreno y era obtener el mismo precio equivalente. ¿Se entiende? Pero el resto de los elementos son toda inversión. Yo invertí en el estudio, invertí en toda la ingeniería y en la fase de construcción y la compra de materiales, son todas inversiones. Ya, ok, profe. Entonces vamos a ver si que logro formato de celdas y vamos a cambiar el alineamiento, alineación y la vamos a poner hacia arriba. No sé qué es lo que estoy haciendo acá. No, estoy corriendo la sangría. 0. Esto lo tengo que llevar a 90. Así es más fácil poner 90 nomás. Aceptar. Y aquí tengo la inversión sobre la inversión base. Y ahora, entonces, este análisis de sensibilidad que me cubre hasta acá. Entonces yo voy a hacer análisis de sensibilidad, tal como hemos hecho antes. Y entramos en datos, a analizar si, tabla de datos, y me dice, ok, ¿cuál es la entrada de la fila? Desde acá es la inversión sobre la inversión base. Entonces aquí tengo la inversión sobre la inversión base. Y me dice el de la columna, entonces es el precio sobre el precio base. ¿Aceptar? Yo aquí tengo los resultados. Entonces le vamos a pedir esto. Vamos a arreglar un poco el formato. Número. Los podríamos poner con rojos, pero ¿para qué? Ahí tengo los números. Y este número que no me interesa que aparezca. Formato de celda, personalizada. Y aquí yo esto en vez de general le digo que es una personalizada y le pongo 3 puntos y coma. Aceptar. Y ahí con los 3 puntos y coma no pone nada. Entonces aquí ya estamos listos para la tabla. Formato de celda, borde, grueso, alrededor y ok. Formato de celda. Esto ya es pura cosmética. Ahí está, le vamos a correr un poco al centro para que se quede. Vale, entonces aquí yo tengo un análisis de sensibilidad rápido, donde yo veo cómo se ven los resultados, en definitiva, en función de cómo varíen esos precios. Y aquí, en definitiva, lo que yo puedo ver es cuál es el rango en el que tengo los valores positivos y los negativos. Entonces, en definitiva, yo tengo, aquí empiezo con los positivos, ¿se fijan? Y a medida que va aumentando la inversión, se me acaban rápidamente los positivos. Entonces, con un precio hasta 1,2 veces, no alcanzo. Vamos a partir con esto un poco más arriba. En realidad, vamos a partir de 0,8. ¿Listo? Y aquí, claro, con 30% tengo todo positivo. Entonces, aquí yo tengo el rango en que en mi proyecto flota. Necesito con este rango de precio que llega hasta el 70% más del precio que vimos, necesito a lo sumo un 80% del valor de la inversión. Pasado eso, ya no tengo ninguna posibilidad negativa. Entonces aquí yo rápidamente vislumbro qué es lo que podría pasar a nivel de futuro para ver si este proyecto más adelante puede o no flotar. Entonces, estos son análisis adicionales que uno puede hacer rápidamente con estos valores para poder llegar a definir a dónde
podría ser viable el proyecto. Y esto, obviamente, es parte de la información que es fundamental para que toma las decisiones, para que rápidamente decida si es que va o no va con el proyecto, o se espera, o definitivamente lo guarda en un cajón hasta que pase algo distinto. Estoy aprovechando básicamente el ejercicio para mostrarle algunos análisis adicionales. ¿Se ve claro eso? Sí. Sí, profesor. Vale, con eso tenemos listo el ejercicio, que era el último que nos faltaba. ¿Hay algo particular en la materia que quieran revisar? Porque otra posibilidad es que hagamos un paseo global rápido por toda la materia, aprovechando que tenemos media hora todavía disponible. Sí, profe. Paseo Sí. global. Vale. Ya, esto se lo voy a dejar después en la plataforma también. Paseo Y global. vámonos al paseo global. Entonces, bueno, ya, guarde pues. Entonces, evaluación económica, módulo 4. Entonces, ya. Aquí tenemos en el módulo 4. Lo primero que se acuerda que discutimos la importancia de la evaluación económica. Cuando me refiero a la evaluación económica, la metodología esta que ya la hemos repetido un montón de veces, que espero que ya se la estén aprendiendo de memoria. Y lo que decíamos es que en realidad la evaluación económica es una súper buena herramienta, pero el proyecto tiene que hacer sentido y la herramienta es un apoyo para el que está tomando las decisiones, pero claramente lo que necesita uno es primero ver si que tiene lógica el proyecto, a esa altura la lógica tiene que tener, dice, relación con todos los aspectos importantes, por poner los mínimos. Si es que está el lugar, ¿sí? Si está la posibilidad de producir ahí, si estamos en el lugar correcto, si tenemos el mercado, tanto para los insumos como para los productos, si el proyecto es competitivo o no es competitivo, etcétera. O sea, hay que tener ese marco global, y la evaluación económica lo que nos permite es poder aterrizar con esos números para poder tener una mejor capacidad de decisión. Eh, ¿Cuáles son los aspectos principales para ver si que un proyecto es viable? Entonces ahí hablamos de, obviamente, el mercado, la posibilidad de producir en ese lugar. Si yo me voy a instalar con una producción de energías, supongamos, eólica, en un lugar donde no hay viento, en realidad no tengo ni una chance. Entonces tiene que ser un lugar adecuado, tiene que tener una logística adecuada, donde llegar con los productos, cómo llegar con los productos a los mercados, etcétera. Entonces hay que hacer análisis global. Hicimos un repaso general para partir. Discutimos el tema de la moneda. Cuando uno hace evaluación económica, lo típico que uno lo ve es, hace la evaluación económica en dólares, pero cuando lo hace solo en dólares se tiene que acordar que está hablando de dólares de este año, y si es que necesita ver los dólares nominales en el tiempo, hay que hacer la corrección monetaria, es decir, aplicar el CPI, el equivalente al IPC de Estados Unidos, para ver cuántos serían los flujos año a año. Entonces aquí discutimos justamente la idea de ocupar pesos, dólares, UF, pesos del 2023. Ahí ya nos amarramos, es el equivalente a usar UF, y si ocupo dólares del 2023 también. Hablamos, cuando estamos hablando de evaluación económica, que tenemos un caso base, que en qué condiciones estoy si no hago nada. Entonces, ok, si yo tengo plata y no hago nada, lo mínimo que voy a sacar es la rentabilidad de una inversión en donde yo quiera.
fondos mutuos bajo riesgo, depósitos a plazo o algún otro tipo de condición. Ese es mi caso base, si no tengo proyecto. Yo podría optimizar mi caso base, en ese caso podría elegir a alguien que me mejore el manejo de dinero, o si el caso base es que yo tengo una planta que está produciendo, podría mejorar mi planta haciendo alguna inversión menor, de tal manera que logre mejores niveles de producción. Y está el caso con proyectos donde yo voy a invertir y en definitiva lo que me interesa es la comparación entre el caso con proyecto respecto del caso base optimizado. Es decir, es muy normal que se hace el análisis entre el caso base y el caso con proyecto, pero muchas veces hay una optimización posible que mucha gente se la termina cargando al proyecto. Entonces ahí es bueno separar, porque de repente una optimización puede mejorarme mi caso base, pero cuando yo comparo el caso con proyecto contra el base optimizado, puedo salir perdiendo plata. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado en cuál es la parte que aporta en el sistema. Entonces, en definitiva, cuando yo evalúo estas opciones, lo que me interesa, con cada uno voy a llegar a un flujo económico al final y lo que me interesa ver es cuánto, o un band, digamos, en cada uno de ellos. Puedo decir band del caso base, band del caso optimizado y band del caso con proyecto. Y en definitiva, el proyecto es lo que me agrega, es el band del caso con proyecto menos el band del caso base optimizado. Entonces, esos son restables y lo mismo con los flujos finales. Hablamos del concepto de costo hundido. Todo lo que está invertido que no puedo recuperar ya es costo hundido y eso no tiene ninguna influencia para la decisión. El ejemplo que les daba el ir al cine, si la película era, digamos, no me estaba produciendo una satisfacción y estaba aburrido metido en el cine, a esa altura el haber pagado o no la entrada ya no importa. Y la decisión es, sin el valor de la entrada, ver si que me mantengo o no me mantengo dentro del cine. Después hablamos de indicadores y cómo se interpreta. Tenemos el BAN, que es cómo traigo flujo en el tiempo a valor presente, y por lo tanto cada flujo se trae a una tasa de descuento determinada para tener un valor actualizado, y para mismas tasas de descuento la gracia es que el BAN es sumable y restable. Entonces eso es súper práctico. La tasa interna de retorno es aquí el interés que hace que el BAN sea cero. El IBAN es una especie de rentabilidad, es el BAN dividido por el BAN de inversiones. Entonces, si yo invierto 100 y saco 120 de resultado, tengo un IBAN de un 20%. Eh, en realidad, si yo tengo un BAN de 120 y tengo una inversión de 100, tengo la división, por lo tanto me va a dar 1,2 y estoy ganando un 20% en definitiva sobre la inversión. El costo anual equivalente es aquel costo que es fijo en el largo plazo, me genera el mismo valor presente de costo que un flujo de costos variable en el tiempo. Entonces, cuando yo tengo un flujo variable en el tiempo de costo, yo puedo buscar el costo anual equivalente para efectos de comparaciones. Y decíamos que cuando tengo un proyecto de una gran inversión que va a producir un servicio, un transporte de gas, un transporte eléctrico, etcétera, ¿cómo defino la tarifa? En el caso eléctrico está el ejemplo práctico que la tarifa se define a TIR de un 10%, como veíamos cuando se tarifica en el sistema nacional. Aquí hicimos un ejemplo práctico de evaluación, fue el primero. Hicimos algún análisis eh, primero cuánto era la incidencia de cada partida, cuánto era el valor mínimo de venta, si se fijan, cómo varía el monto de mínimo al cambiar la tira exigida. Estamos viendo cómo afectaba lo que yo le estaba exigiendo al proyecto en los valores mínimos. Y el aumento de vida útil, la idea era tener la sensación de cuánto influyen los flujos a largo plazo respecto al proyecto. Y mientras más alta la tasa de descuento, menos importa la vida útil.
También hablamos de financiamiento y la idea es cómo afecta el financiamiento a los indicadores proyectos. Y aquí hablamos del equity, que era la fracción de inversión que hacía el inversionista. Y veíamos que se producía este apalancamiento, donde en definitiva el VAN neto que yo tengo, o habiendo pagado el financiamiento, va a ser un aporte respecto de lo que invertí. Entonces, si yo invierto el 20% y si logro obtener el mismo VAN, para efectos prácticos, yo estoy aumentando en 5 veces el rendimiento de mi plata. La estructura de una evaluación de un proyecto puro, hablamos que tenemos los ingresos menos los egresos, el valor residual de activo, valor libre activo, depreciación. Con esto tengo la base impositiva, con eso calculo el impuesto a la renta, tengo la inversión y el capital de trabajo y considerando los flujos que son efectivos acá, yo tengo flujo neto que van a ser el subtotal de ingresos menos egresos. El valor residual también es un flujo que es efectivo. Tenemos el impuesto a la renta también, inversión más capital de trabajo también, y con eso obtengo el flujo neto. Aquí está eso mismo que acabo de decir. Y en el caso de la evaluación de un proyecto financiado, aparecía un pago del interés que se pone arriba sobre el impuesto a la renta, porque eso se descuenta la base impositiva. Sin embargo, el préstamo en sí, el capital del préstamo, van debajo del impuesto a la renta porque estos no son descontables de impuestos, ni sumables ni descontables. Y aquí hacíamos un ejercicio de cómo se armaba la tabla correspondiente al... voy a pasar rápido. Ahí me parece que está completa. Entonces aquí armábamos una tabla del préstamo, dábamos unos parámetros del préstamo, teníamos el préstamo en sí, calculábamos el interés sobre el saldo del préstamo, después de eso cuando partía la anualidad la calculábamos, y teníamos que la anualidad descomponerla en interés y en capital del préstamo, y se descontaba primero el interés, que era hasta el interés acumulado en ese momento, y el resto queda como capital del préstamo, y el balance de la deuda tiene que terminar en cero al final del periodo, así que esto está bien construido. Entonces aquí están los puntos de chequeo. Los flujos, claramente, primero tenemos un alto pago de interés y de a poquito va aumentando el pago del capital. Aquí hicimos un ejemplo de un proyecto financiado con las preguntas de cómo mejoró el proyecto con el financiamiento, cómo varía si que cambia el interés, el periodo de gracia, el periodo de pago de financiamiento. Veíamos que mientras más largos eran los plazos, mejoraba el proyecto. Y estaba cómo varía el resultado del inversionista en términos de retorno sobre su aporte respecto al proyecto puro, y veíamos el efecto del apalancamiento. Vimos algunas fuentes de financiamiento, aquí vimos lo que había en Corfo, y si revisamos este documento donde se miraba opciones de financiamiento para proyectos, justamente la línea de lo que estamos revisando. Y después hablamos de la gestión necesaria del financiamiento, el trabajo que hay que hacer para poder conseguir ese aporte, y aquí lo que les destacaba era el análisis y gestión de los riesgos del proyecto. Eh, Normalmente ahí hay un tremendo trabajo con la evaluación del proyecto y el análisis de los riesgos para que los inversionistas estén disponibles para hacer los préstamos. Aquí veíamos algunos riesgos a considerar: los riesgos técnicos, los riesgos asociados a la cadena del producto, insumos, productos, mercado, la logística, los riesgos contractuales, riesgos políticos, riesgos regulatorios, riesgos financieros. Entonces, estos riesgos son fundamentales justamente para poder conseguir alguien que aporte con el financiamiento. Y vamos al... Eso es el primer módulo, o sea, el módulo 4. Aquí
Siguiente módulo, este es el módulo 5. Aquí hablamos de evaluación económica privada, proyecto puro, o también privada con proyecto financiado. Hablamos de la evaluación económica social. Indicamos qué se entiende con evaluación económica social y cuáles son las principales diferencias respecto a la privada. Y aquí está la descripción. Esto, si no me falla la memoria, está tomado del Ministerio de Desarrollo Social. Y en definitiva, la evaluación económica social es una vista a nivel país de los efectos de un proyecto y por lo tanto subsidios y, ¿cómo se llama? Impuestos no son parte de lo que hay que considerar dentro de la evaluación económica, pero sí las externalidades positivas y negativas. Aquí les dejé el link a este documento que están los precios sociales de 2023. Todos los años se hace una nueva publicación. Entonces aquí hablamos cómo se consideran las externalidades, los impuestos y los subsidios. Aquí hablamos de los servicios ecosistémicos, de qué manera el medio natural termina siendo un aporte para el bienestar humano, y ese aporte al bienestar humano es el que sirve para tener una valorización, eh, en definitiva, para tener algún valor. Uno siempre cuando está evaluando necesita decir cómo puedo yo llegar a algo que me diga que estoy dispuesto o no, en este caso, a invertir para poder compensar y recuperar, por ejemplo, una laguna. Entonces yo podría ver cuántos son los servicios ecosistémicos de esa laguna y eso me podrían dar un orden de magnitud de lo que estoy dispuesto a invertir justamente para recuperar una laguna que se perdió, por poner un ejemplo, o lo mismo para cuidar una especie. Yo veo esa especie, cuánto es el aporte que tiene para el ser humano y eso es lo que en definitiva estoy dispuesto a invertir para preservar, cuidar la especie. Y la idea es no ocupar los valores de los servicios ecosistémicos para decir, ok, voy a hacer desaparecer la laguna o esa especie de animales y la voy a compensar con este monto. Obviamente no es el objetivo. Hablamos de herramientas de evaluación económica, trabajamos un poco los búsquedas óptimos, análisis de sensibilidad y trabajamos con análisis de riesgo, con el arroba risk y el crystal ball que le decía que era básicamente lo mismo como herramienta. Aquí buscamos cuál era el óptimo de un radio y diámetro, perdón, radio y altura de un tanque para un volumen determinado, con tal de disminuir el costo, suponiendo que el costo está asociado a la superficie total del estanque. Aquí tengo otra búsqueda, un segundo óptimo, un invento. Tenemos 5 kilómetros de reja y la idea era de que cómo puedo distribuir eso para lograr el máximo de cada una de estas áreas. Y ahí teníamos también un ejercicio de optimización y estábamos ocupando el solver. Aquí hicimos algunos análisis de riesgo. Entonces teníamos en definitiva distintas curvas de variables de entrada y obviamente dependía de esas variables cómo se producía la de salida, y lo que les mostraba dentro de los ejemplos, que si yo sumo un par de uniforme, en realidad empiezo a obtener un resultado que es muy parecido a la normal, y si agrego muchos más uniformes, esto queda bastante parecido a una normal. Entonces, no es absolutamente directo pensar cómo son los inputs para ver cuál va a ser el output. Y les mostré cómo podíamos simular a través del solo Excel esas variables de riesgo y ustedes quedaron con las macros correspondientes. Pero con la otra herramienta que les mostré, el arroba risk o crystal ball, eso lo pueden hacer bastante mejor. Esto, les dejé este documento que es donde están los costos de las distintas tecnologías. No se los mostré, pero me parece que lo habíamos mostrado ya cuando hablamos de la parte de energía, pero no sé si que el del 2023 o vimos el del 2022. También le mostré que está esta información de IRENA, de los costos, en este caso año 2022, de la generación con distintos sistemas renovables. Y aquí teníamos cómo ha variado
costo nivelado de la generación, el SOE, en solares fotovoltaicos, en solar de potencia, en viento costa afuera y viento en tierra, biomasa, geotermia y hidropower. Y aquí veíamos cómo han mejorado sustancialmente los valores entre el 2010 y el 2022. Tanto así que la energía fotovoltaica vale el 11% el año 2022 de lo que costaba el año 2010. Fíjense que aquí dice son dólares de 2022, lo que les decía antes. Si esto dijera dólares nomás, a esa altura tenemos un problema porque tendríamos que hacer la corrección de los valores para llevarlo todo al mismo año. Pero aquí ya esto está hecho, así que resuelto. La energía eólica en este caso ya costaba un 31% en el 2022 de lo que costaba el 2010. Entonces tenemos una reducción significativa y eso es lo que nos permite asumir que normalmente estas curvas uno lo que espera es que sean asintóticas, que esto siga reduciéndose en el tiempo, obviamente no con esta misma curva, sino que con una curva más suave hacia adelante, pero esto debería seguir mejorando. Después hicimos un proyecto, pusimos un proyecto de generación eólica y aquí teníamos algunos datos de características del viento, en este caso datos medidos en Cabo Negro. Hicimos el ejercicio de generación eólica y al final de la evaluación le hicimos un análisis de riesgo también para hacer un ejemplo, un ejercicio, un proyecto de energía solar. Les di este dato por si realmente necesitan algún dato numérico, esto está en la biblioteca. En este caso inventamos un proyecto ubicado en Diego Almagro, me parece que era. Eh, y teníamos los datos como era la radiación comparada con la de Punta Arenas para tener una referencia y cómo varía a lo largo del día, obviamente en invierno y verano. Y aquí veíamos los costos marginales, justamente en Diego Almagro, donde nuestro proyecto se iba a conectar con un promedio de 88 dólares megawatt hora. Sin embargo, cuando consideramos nada más que las horas que iba a generarse energía solar, ese valor, yo en una suposición rápida dije entre las 10 y 16 horas va a estar la mayor parte de la generación y el costo promedio bajaba a 13 dólares megawatt hora, lo que obviamente es un problema para los proyectos de generación en esas condiciones. Hicimos esta evaluación económica, el resultado nos dio negativo, justamente por lo mismo. Y con eso llegamos hasta el último día, que fue el de hoy. Eso. Y aquí, básicamente en esta parte, lo que hicimos fue un ejercicio con biogás, donde están los datos de la declaración de impacto ambiental. Si quieren practicar, pueden hacer exactamente lo mismo que hicimos con estos proyectos de HIF, ir a buscar los antecedentes acá y lo comparan con las evaluaciones económicas que les envié y se las voy a subir después a la página. Aquí revisamos cómo actualizar los datos desde el año 2009 a los valores actuales. Y aquí determinamos los ingresos con el valor de venta de energía en el punto donde este se conectaba, si no me equivoco, con Punta Peuco. Estimar los datos que no se encuentren disponibles. Y incluso discutimos el tema de los bonos carbones. Aquí hicimos un segundo ejercicio de producción de amoníaco, que esto lo hicimos hoy, o sea, no, eso lo hicimos la semana pasada. Ustedes lo tienen en su correo. Y aquí hay una serie de parámetros supuestos. Y con esos parámetros hicimos la evaluación económica y llegamos a un precio de 600 y algo dólares por tonelada. Un poquito alto con respecto a lo que está en el mercado, pero no está tan alejado.
También le contaba que de repente en este tipo de proyectos, esto ya en la parte técnica, de repente es bueno poder simular lo que va a pasar en la realidad para poder ajustar justamente la variabilidad del sol y el viento para que uno no se encuentre con una sorpresa en el proyecto. Entonces aquí modelamos un ejemplo de qué pasaba con un almacenamiento y definimos en este caso 2 días de la producción de hidrógeno a plena carga y vimos cómo esto, digamos, aquí está la secuencia como operaba el sistema. Primero se cargaba este almacenamiento, cuando el almacenamiento estaba al 100%, entonces se empezaba a producir energía al 30%, que era el mínimo de la producción de esta planta que supusimos, y en la medida que teníamos excedente de generación respecto a la capacidad de almacenamiento, todo el extra lo ocupábamos directamente para producir más. Entonces teníamos momentos en que la producción en definitiva empezó a aumentar sobre el 30%, que era cuando ya teníamos al 100% nuestra capacidad de almacenamiento, y esto está con esas suposiciones, está modelado sobre vientos reales aquí en Magallanes. Y esto mismo lo llevamos a gigawatt hora con la producción y vemos obviamente que los gigawatt hora que yo tengo en la generación en el parque eólico, una fracción de eso se transforma en hidrógeno y una fracción de ese hidrógeno, una fracción en términos de energía, se transforma en amoníaco. Y aquí tenemos algunas relaciones de un gigawatt hora, cuánto que equivalía en toneladas de hidrógeno y en toneladas de amoníaco. Y aquí lo último que hicimos fue el ejercicio ahora, sacando los datos directamente de este proyecto. Y lo que les quería mostrar básicamente es que con estos datos, que en realidad el resumen es esto mismo que está acá, que uno entrando al sistema de evaluación ambiental puede tener un datos para tener un orden de magnitud de qué tan bien o qué tan mal se para un proyecto. Entonces ya tiene un primer olfato y después obviamente en la medida que uno va trabajando más en detalle la información, considera todos los flujos, revisa en qué condiciones está la inversión, etcétera, puede ajustar los valores. Pero ya esto en definitiva entrega una primera visión de qué es lo que está aportando el proyecto. No sé si alguna duda respecto a esto. ¿O está súper clarito para todos? Está bastante claro, profe. Sí, está claro, profesor. Eso. Pregunta, ¿qué tal les quedó la lógica de cómo se hace la evaluación económica? Ya veo que hay varios que hacen evaluación económica sin ningún problema. Pero eso ya lo tienen internalizado. Sí, Sí, sí. Vale. vale. Entonces, sí, lo que me interesaba era que, o sea, la metodología es mecánica, si se fijan, se repite prácticamente todas las veces, pueden haber un poco más de ingredientes, un poco menos de ingredientes, pero eso no cambia. Pero lo que me interesa, más que la metodología en sí, es que tengan claro la lógica de cómo es que se van a armar los proyectos, cuáles son los temas fundamentales, cómo pueden hacer ustedes un tornado, como lo que hicimos, para ver cuáles son las partidas más relevantes y ahí es donde hay que ajustar los valores para asegurarse que está todo bien. Eso, no sé si tiene alguna otra duda. Tienen 2 minutos para preguntar todo lo que quieran. Okay. Profe, a mí me quedó dando vuelta el tema del valor que ocupamos para el mantenimiento del último proyecto. ¿El 6%? No me cuadra. No ¿Le me parece cuadra muy gastar alto? 80 millones de dólares en una partida de mantenimiento, me parece un tanto excesivo. Ojo que eso no es solo mantenimiento, es operación más mantenimiento. Lo normal que yo he visto en la industria es que, o sea, a ver, es operación, mantenimiento, administración, por lo tanto tienes todo el aparataje de la empresa. Yo lo que he visto en los Con proyectos, todas las partidas de sueldo y todo eso. con todo. Ya, ok, ahí sí.
Eso. Ahora yo lo que he visto es que ese parque eólico, el dato de la CNE anda entre 2 y 3%, los solares andan más o menos por ahí mismo, pero cuando uno empieza a ver proyectos en la medida que es más complejo, puede llegar, he visto casos hasta 14%. Entonces, ese 6% puede ser un valor relativamente bajo incluso. Ok, Pero ahí me cuadró. eso. Ahora, uno de ese tipo de cosas, hay información, uno lo puede buscar y hay expertos en la industria en distintos temas y uno puede empezar a afinar esos números. Pero lo que se trata es de ver, en este caso son en una primera visión orden de magnitud y después cuando uno ya está evaluando un proyecto real, se tiene que dar la entretención de calcular cuál va a ser la planta personal, cuánto les va a pagar, cómo va a manejar los sueldos en el tiempo, porque eso obviamente es un tema, cómo va a tener, digamos, va a tener su proceso de contrataciones, cuántos materiales, etcétera, etcétera. O sea, tiene que armarse la película completa. Ahora, lo importante es van a esforzarse más. Yo me acuerdo haber llegado a alguna evaluación económica de un proyecto grandote, a unos cuantos miles de millones de dólares, y de repente encontrarme que había gente que estaba muy interesada en hacer las evaluaciones de cuánto escritorio iba a necesitar, los elementos de oficina, etcétera, etcétera. Y para mí la posición es justo al revés. Partamos por los temas más gruesos y después vamos afinando los detalles. Entonces, si el proyecto a esa altura con los datos gruesos se me complica la existencia, voy a tener que ver cómo lo mejoro. Y si parto por los detalles, en realidad puedo perder mucho tiempo antes de descubrir que tengo un problema. También lo importante, bueno, lo que yo rescato, lo que usted me dijo alguna vez, el sentido común del negocio, Sí, ver que hay una necesidad latente y patente. De repente uno se va con proyectos que no aportan nada, y espacio y dinero. Entonces, yo creo que hay que buscar la necesidad, o sea, la necesidad de cambio, esta necesidad patente, digamos, de realizar alguna gestión, en el sentido de que eh, es como una necesidad tangible, no sé. Por ejemplo, estábamos viendo un tema de una perforadora y uno se da cuenta que hay tiempos muertos asociados y el tiempo muerto al final es costo, ¿cierto?, de dejar de producir. Entonces, frente a eso, ahí está la necesidad, a eso me refiero. Hay que buscar la correcto. estrategia para poder enfocarse en eso, enfocarse en esos temas. Pero el caso que está el sentido común de la necesidad, a eso me refiero, como usted dice, que de repente se va por la rama, que ven otras cosas que no tienen, que no aportan. Eso podría Absolutamente de decir. acuerdo. Para mí es exactamente eso. O sea, el proyecto tiene que hacer sentido lógico, como digo yo, es la necesidad. Y hay que ver si es que ese proyecto está cubriendo y lo que me está aportando justifica todo lo que voy a hacer por él. Así que sí, para mí eso es incluso antes de la evaluación económica. Sí, ante la evaluación económica, Sí, que está la brecha, que está la oportunidad, ¿cierto? Que hay una opción de mejora, por ejemplo, algo tan simple como la hora efectiva de un equipo, que estamos poniendo hora efectiva asociada a un equipo por temas que son bastante de repente poco, ¿cómo se le dice? Domésticos, mm, pero hay gestión y puedes tú aportando al negocio multiplicado en el año, son bastante horas efectivas que pueden mejorar la, el rendimiento del equipo. eso. Y ahí estaríamos hablando de la base optimizada. Exacto. Eso. Vale, ¿alguna duda adicional o algún comentario? Todo clarito, profesor. Muchas Eso, los gracias. dejo descansar tranquilos. Nos queda la próxima, ¿El jueves?
Sí, el jueves, si es que me Sobre dan un todo. segundo. Donald Trump.